Hablemos un poco acerca de qué es el Consejo de la Persona Joven para aquellas personas que tal vez no conozcan o no están relacionadas con esta figura. ¿Qué hacen Claro, ustedes? ¿A qué se dedican? claro, claro. Bueno, primero tal vez empezar por una reseña histórica. El Consejo de la Persona Joven nace, su antecedente histórico fue el Movimiento Nacional de Juventudes, que estuvo en el año 63 hasta el año 2002. Posteriormente se crea en el 2002 con la promulgación de la Ley General de la Persona Joven, una institucionalidad de juventud que se configura en un sistema, que es el Sistema Nacional de Juventud, que está integrado por el Viceministerio de Juventud, el Consejo de la Persona Joven, la Asamblea de la Persona Joven y los comités cantonales de la persona joven. Estos últimos son comisiones municipales permanentes que están adscritas a las municipalidades. Entonces, en nuestro caso, como Consejo de la Persona Joven, nos toca asumir la rectoría técnica en materia de políticas públicas de la persona joven. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dialogar con toda la institucionalidad del país a nivel de gobierno central para que cada institución, de acuerdo al marco de sus competencias, genere ofertas y servicios para personas jóvenes que en Costa Rica las definimos entre los 12 y los 35 años, ¿no? Entonces, nosotros elaboramos cada 5 años una política pública para personas jóvenes. Esta política pública se hace de manera consultiva con la ciudadanía joven y es la que rige o marca la pauta, digamos, y la dirección en lo que debe hacer el país en este grupo de población, ¿verdad? Además de eso, tenemos servicios de capacitación para personas jóvenes, trabajamos en el programa de prevención de la violencia e inclusión social, el programa denominado Centros Cívicos por la Paz, donde tenemos gestores de juventudes y también brindamos asesoría a los comités cantonales, transferimos una parte de nuestro presupuesto, un 22,5% de nuestro presupuesto, lo dirigimos a los comités cantonales de la persona joven de acuerdo a unos parámetros que establece la ley. Y bueno, eso es un poquito a grandes rasgos lo que es el Consejo de la Persona Joven como institución pública. ¿Y cómo les ha ido? En qué sentido? No, en todo sentido, desde cómo ha sido todo ese trabajo, cómo incluir una agenda joven en una sociedad adultocentrista Okay. y sobre todo pensando, bueno, este espacio se llama ecomunicipal, tiene que ver sobre todo con la toma de decisiones y la gestión que se lleva a cabo en los Claro. territorios, ¿verdad? Yo creo que se necesita, bueno, el Consejo de la Persona Joven ha venido haciendo su tarea, es una institución pequeña para la gran demanda que tiene el país. Para que te hagas una idea, el Consejo de la Persona Joven tiene apenas 35 funcionarios. Estos 35 funcionarios son los que dan cuenta de todos estos servicios que te decían. Sin embargo, la demanda de trabajo es con 82 municipalidades, por ejemplo, digamos que son las con las que deberíamos trabajar. Uno de los problemas estructurales que tenemos es que no todas las municipalidades asumen el tener un funcionario de referencia para atender el tema de juventud, ¿verdad? Muchas veces que se adolece, digamos, de un funcionario municipal que se encargue de hacer el enlace con temas de juventud, que acompaña al comité cantonal en los procesos de contratación, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes aciertos del Sistema Nacional de Juventud es tener una vocación territorial. Lo que pasa es que a nivel local, propiamente en los gobiernos locales, en los cantones, no se desarrolla tanto y muchas veces los comités cantonales se quejan justamente de este apoyo que requieren del gobierno local para poder ejecutar sus proyectos, ¿verdad? Y nosotros transferimos los recursos a las municipalidades y lamentablemente los comités cantonales no tienen como una capacidad de ejecución propia. Ellos tienen que utilizar las procuradurías institucionales de las municipalidades para poder ejecutar los recursos. ¿Verdad? Entonces, ahí se requiere realmente, y eso es importante porque la política pública de la persona joven tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Es la que guía el accionar no solamente de las instituciones, sino también de los planes y proyectos que ejecutan los comités cantonales, ¿verdad? Entonces, al no tener esa capacidad administrativa o ese acompañamiento administrativo por parte de las municipalidades, son muchos los gobiernos locales que no ejecutan los recursos, que tienen alrededor tienen problemas de ejecución, no se realizan los proyectos para las personas jóvenes y eso pues es un problema estructural que tenemos. Nosotros a nivel de institución, propiamente con el gobierno central, la política pública que recientemente se aprobó, el 2020 al 2024,
es una política pública que está marcando una pauta increíble y algo que no tiene un punto de comparación anterior, porque primero tuvo un proceso consultivo con 2.240 personas jóvenes. Es la primera política pública en la historia del Consejo que hace un proceso de consulta a pueblos indígenas, tomando como parámetro el Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas, toma en cuenta población LGTBI, población privada de libertad, población con discapacidad. Es decir, ha sido una política pública con una sensibilidad hacia distintos grupos de población que realmente nos tiene muy contentos y que contempla una visión de interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que mira los fenómenos sociales, en caso de personas jóvenes, de manera compleja. Es decir, una persona joven puede ser indígena, puede ser afrodescendiente, pero también mujer, ¿verdad? Y digamos, todas estas características de la persona joven eh, hacen que esta persona requiera algunas necesidades muy concretas y muy específicas. Entonces es muy importante verlo de esta manera. Y en la actualidad que estamos en construcción del plan de acción, pasamos de 17 instituciones que tenía la anterior política pública a 54 instituciones en esta. Pasamos de 130 acciones en el plan de acción de la política anterior a alrededor de 250 acciones en esta nueva. Entonces son saltos cualitativos que se están generando en torno a la política pública. ¿Eso qué quiere decir? Que más instituciones se comprometen al trabajo con juventudes. Muy bien. Yo ahorita estoy pensando en ese término de la persona joven y le pregunto que si no será mejor hablar acá de personas jóvenes, en el entendido de que no hay un solo perfil, ¿verdad? Ujú, De juventud, ujú. sino que no es lo mismo las personas jóvenes que habitan hablando a grandes rasgos, ¿verdad? De la gran área metropolitana, a los que viven en la ruralidad, a los que viven en la zona costera, a lo que son las personas jóvenes mujeres, a las personas jóvenes hombres. Es todo un tema, ¿verdad? Lograr y establecer un marco general para una población que experimenta muchas particularidades, ¿verdad? Dependiendo de diferentes aspectos. Claro. No, definitivamente coincidimos completamente en ese enfoque, de verdad que el agregar el plural es en realidad dar un paso hacia ese abordaje complejo que queremos hacer de las juventudes. Porque sí, efectivamente, y así está conceptualizado en la política pública reciente que está vigente actualmente, en el sentido de que contempla que las personas jóvenes son muy diversas. Podemos hablar de personas jóvenes que están en zonas urbanas y rurales. Podemos hablar de personas jóvenes que tienen orígenes étnicos diferentes, personas jóvenes que tienen proveniencias religiosas distintas, personas jóvenes que están en distintos grupos de edad. Por ejemplo, esto es algo que es parte de la complejidad de este trabajo y es que la población es desde los 12 a los 35 años, ¿verdad? Pero no es lo mismo hablar de una persona entre los 12 y los 17 que una persona entre los 18 a los 24 o de los 24 a los 35. Estos tres segmentos de edad tienen necesidades muy diferentes, ¿verdad? Claro, Una por supuesto. población es adolescente, otra es más adulta joven que ya está buscando introducirse más al mundo del trabajo y la persona de 24 a 35 ya quieren consolidar mucho su proyecto de vida. Bueno, entonces son ciclos de vida muy diferentes y necesidades muy puntuales y muy características de cada grupo de población. Entonces, por eso es que el enfoque de interseccionalidad tiene que ver con esto que decías, de este agregarle ese plural y hablar de juventudes en lugar de juventud, ¿verdad? Porque hablar de juventud es pensar que es un grupo homogéneo, ¿verdad? Con mismas características y que no es cierto. Por eso entonces lo correcto es hablar de juventudes en plural y tratar de abordar toda esa complejidad de características que tiene este grupo. Evidentemente, ustedes todavía están en el Ministerio de Cultura o Y están, juventud. digo yo, físicamente ubicados en el Ministerio Sí, de Cultura o nosotros, antes estaban en Goicoechea o no. bueno, en Goicoechea se ubicaba lo que te decía antes, que era el Movimiento Nacional de Juventudes. Ajá, ajá, sí, sí. Ahí estuvo uno de sus edificios, eso es lo que, por referencias de lo que me cuentan los funcionarios de más antigüedad en la institución. Pero actualmente nosotros tenemos dos sedes en el Centro San José, bueno, en San José propiamente,
cerca, en González Lama, tenemos el edificio principal, donde está la parte administrativa, la parte de promoción, la asesoría legal, ¿verdad? La oficina de la dirección ejecutiva. Y tenemos otro grupo de funcionarios en Guadalupe, que se llama el Centro del Este, ahí cerca del cementerio. Ahí están otro grupo de funcionarios, ahí está la unidad de políticas públicas, la unidad de investigación, ¿verdad? Y la parte de planificación institucional. Y además de ello, tenemos funcionarios en territorio que se ubican en Garavito, Punta Arenas, en el Centro Cívico por la Paz. Igualmente en los centros cívicos están en Aguasarca, Santa Cruz, Cartago y Heredia, es donde tenemos funcionarios. Tenemos funcionarios en Punta Arenas y tenemos funcionarios en Liberia y en Pérez Celedón. Eso es como Bueno, el arraigo territorial que tiene el Consejo. Parte de la pregunta era precisamente entender qué tan concentrados estaban, ¿verdad?, en el área metropolitana, en el entendido de que esta es una población distribuida pues, por todo el territorio nacional y que entonces también uno pensaría apoyarse con un poco más de fuerza precisamente en los gobiernos locales, ¿verdad? Pero coménteme usted cómo ha funcionado también esa desconcentración de trabajo en esas oficinas y poder trasladar también o llegar a todo Costa Rica. Claro. Nosotros, bueno, ese tema territorial es uno de los que más nos presenta complejidad, digamos, como institución, porque no solamente la parte administrativa no funciona del todo adecuadamente en muchos de estos gobiernos locales, en algunos sí, digamos, yo creo que hay casos muy completos que dan un apoyo, que tienen un funcionario, un enlace municipal para juventud, ¿verdad? Y funciona muy bien, pero en otros no, ¿verdad? Yo creo que sí hay que hablar de esto para que busquemos las estrategias de mejora, ¿verdad? A nivel país en el tema. Pero, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos, la ley indica que los comités cantonales tienen que conformarse de acuerdo a lo que mande el Consejo Municipal, ¿verdad? De hecho, el reglamento tiene que promulgarlo el Consejo Municipal. Pero muchas veces las asesorías legales de las municipalidades no conocen del tema, no conocen la ley general de la persona joven, ¿verdad? Entonces, constantemente nosotros recibimos criterios jurídicos, solicitudes de criterios jurídicos con dos abogados que tenemos para todo el país, ¿verdad? Realmente ha venido creciendo mucho la cantidad de criterios jurídicos. Nosotros lo que hemos pensado es que es ¿Criterios necesario, jurídicos en qué sentido? en el sentido del funcionamiento del comité cantonal De que se propiamente. tiene que establecer y respetársele las funciones, digamos. Exacto. Hay de todo, digamos, recibimos tanto quejas, digamos, porque el comité cantonal no se le apoya, recibimos quejas sobre, por ejemplo, si el comité está o no está conformado, preguntas sobre los procesos de conformación, cuándo deben hacerlo. Bueno, hay una serie de preguntas que nos hacen ver que realmente las municipalidades no están empoderadas, ¿verdad? Es decir, no tienen sus asesorías legales, no conocen de la ley de la persona joven, y entonces trasladan estas consultas al Consejo para resolverlo. Y esto es algo que creo que tiene que cambiar, es algo que definitivamente las municipalidades tienen que apropiarse de estos procesos, tienen que abrazar el tema de juventud, porque es un grupo de población muy importante, es el 40% de la población, y esa es parte del cambio institucional que debe realizarse. Realmente, nosotros, pues, a nivel de transferencias, el año pasado realizamos alrededor de 69 transferencias a comités cantonales, bueno, a los gobiernos locales. Hay, ¿Alrededor de cuánta plata es eso? bueno, Sé es que un cada 28%. cantón será diferente, pero si Sí. sacamos una suma. Bueno, pueden rondar, digamos, para este año tenemos alrededor de 500 millones. Eso es lo que se transfiere. Eso distribuido en todos los gobiernos locales, ¿verdad? Al final termina siendo un aporte qué sé yo, gira alrededor de los 2 millones, 1 millón por cada gobierno local. En realidad es un aporte que llega. Bueno, pero a mí, perdón, a mí la suma me da que son como 6 millones. Es que no se dividen de manera igual. No es agarrar los 82 Sí, comités y dividirlo, pero si sino fuera el que. caso de sacar un promedio de cuánto más o menos, si se distribuyeran los recursos, entiendo, hay proyectos que pueden valer 1 millón y otros proyectos pueden valer 10 millones y todo eso ustedes lo valoran, pero
Si sacamos un promedio, las municipalidades tienen un acceso de unos 6.097.000 Sí, es que colones. te voy a decir cómo se distribuye esto. Ajá, por La favor, ley, porque tal vez yo estoy aquí, lo sí, estoy sí, sí. indicando mal yo. Sí, te voy a decir una precisión y te lo voy a hacer con la ley, lo que indica la ley de la persona joven. El artículo 25, 26 del financiamiento a comités cantonales de la Ley General de la Persona indica que los recursos se asignan en proporción a la población del cantón, el territorio y el último índice de Ok, desarrollo social. ok, sí, sí, la división que yo hice no aplica. Entonces, No, porque ya no, por no. default, por ejemplo, San Carlos, por Ujú, extensión territorial, ujú. pues seguramente tendrá acceso a más recursos que el cantón de Flores en Heredia. Sí, esto es una fórmula matemática que en su momento se construyó con la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces ahí, de acuerdo al monto global que se tiene para todos los comités, se va distribuyendo dependiendo de estas características, ¿verdad? Ok. Entonces, no es como que agarremos todo y dividamos entre 82 y ya, Sí, sí, sino sí. que toma en cuenta este aspecto del desarrollo social, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, el índice de desarrollo social, que es un índice que saca el Ministerio de Planificación. Y a partir de ello, entonces se distribuye. Entonces, no, es una proporción con varios factores que se toman en cuenta. Entonces, no es una división rápida así como Sí, sí, no es tan sencillo como lo estaba haciendo yo. Ahora bien, usted me dijo que estaban sacando, que entregaron a cuántos proyectos financiaron. a 69. Esto No quisiera hacer necesariamente, discúlpeme, información. don Diego, no necesariamente que es uno por cantón, ¿verdad? Deberían, pero te voy a Ajá. explicar por qué no logran tener todos los gobiernos locales esto. Uno de los factores por los que no todos los gobiernos locales logran accederlos porque, por ejemplo, en algunos casos no presentan el proyecto en el plazo que se indica la ley. Mm, Los proyectos tienen que llegar en el primer trimestre de cada año. Entonces, hemos tenido casos de proyectos que no llegan. Entonces, al no llegar, entonces no se les puede hacer la transferencia porque eso es lo que indica la ley. El segundo factor por el cual no se logra transferir en los gobiernos locales es porque el comité cantonal no fue conformado, mm. ¿verdad? Entonces no existe comité cantonal. Al no existir comité cantonal, no pueden presentar el proyecto. ¿Tienen ustedes un estimado de cuántos están, digamos, cuántos consejos de la persona joven están activos en el país? En la actualidad, a hoy, al 23 de septiembre, hay 69 Bueno, comités cantonales activos. es el mismo número de las transferencias que han hecho. Sí, 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 eso más o menos oscila en ese tiempo. Esto es porque el periodo de vigencia de un comité cantonal es de 2 años, ¿verdad? Entonces, el año pasado y este es la misma cantidad de comités cantonales conformados, ¿verdad? Ok. Entonces, ese es otro. Y el tercer factor por el cual no se logra transferir al gobierno local, bueno, hay un cuarto, pero voy a explicar el tercero. El tercero es porque el comité cantonal pierde sus miembros. Es decir, tiene 7 miembros y uno de sus miembros renuncia. Sí, Y se entonces va se desintegrando. desintegra. Se desintegra. Entonces, aunque esté conformado, pierde la conformación y entonces ya no tiene el requisito del quórum estructural para poder presentar el proyecto. Ay, ay, ay. Y el último tiene que ver con la tramitología municipal, ¿verdad? Que hay unas cartas que a veces no llegan de la Contraloría General de la República y ese es el otro factor por el cual no se logra depositar, ¿verdad? Entonces, cada comité pues tendrá sus características propias, ¿verdad? Y podrá presentar algunos de esos factores a la hora de hacer las transferencias. Ahora bien, don Diego, al tener ustedes identificadas las razones por las cuales, pues, algunos cantones, y hablemos entonces de jóvenes, ¿verdad?, residentes en esas comunidades, no están recibiendo los recursos porque no está del todo bien conformado o bien elaborado, o conformado el comité justificado el proyecto. ¿Qué están haciendo? O sea, se han propuesto una especie de campaña para poder apoyar y que los recursos lleguen entonces Sí, a nosotros al lo destino. que, sí, ahí en años anteriores lo que hemos hecho es brindar asesorías. Esas asesorías se brindan específicamente a los gobiernos locales que vemos que tienen debilidad en el tema, ¿verdad? Porque por capacidad institucional y cantidad de funcionarios no podemos hacerlo o no lo podíamos hacer hasta el año pasado Ujú. de manera
de manera, digamos, masiva, digamos. Ok, Ahora creo perdón. que hay una oportunidad con el tema de la virtualidad y Ujú. también hemos venido trabajando guías, tuvimos un acercamiento con la Unión Nacional de Gobiernos Locales hace poco para poder acompañar en estos procesos, ¿verdad? Porque hay comités cantonales que no fueron conformados y ahora enfrentan el desafío, bueno, ¿cómo conformar en un escenario como el que tenemos de pandemia, ¿verdad? Ok, cuando ustedes dicen estas reuniones, don Diego, ¿con quién se reúnen? ¿Con la Con, autoridad política? Es decir, ¿con el alcalde? ¿Con el presidente municipal o es con funcionarios? sí, se convoca al presidente municipal, al alcalde, al asesor legal, o sea, buscamos eso, siempre se les convoca. A veces, por este desinterés que existe a nivel local, no participan y eso es un tema que yo sí quiero hacer un llamado a los gobiernos locales para que se interesen en el tema, para que Bueno, respondan a las convocatorias, porque esta es la clave y la llave para poder tener un mejor funcionamiento del Sistema Nacional de tal Juventud. vez yo soy un idealista, don Diego, pero es que yo pienso que si nosotros tenemos, si queremos realmente hacer política pública local, que ayer precisamente estábamos hablando de política pública en materia de cultura en San José, tuvo muy buena respuesta, por cierto, de parte de las personas que nos siguieron. Eh, a mí me encantaría que este tipo de organizaciones, de entes como el Consejo de la Persona Joven, fuera un órgano también de consultivo. Y si yo voy a llegar y voy a establecer, no sé, en este momento, tengo inversión para mantenimiento de parques o voy a hacer un nuevo parque, que por default, o sea, el Consejo Municipal dirigiera una consulta al Consejo de la Persona Joven y si hubiera algún ente, algo que organice a los adultos mayores, también, y a las personas con discapacidad, también, para que nosotros entonces construyamos proyectos integrales y que involucremos a la ciudadanía. Yo tal vez, como le digo, soy demasiado idealista, pero me parece que eso sería buenísimo para un alcalde y para un consejo municipal. Ujú. ¿Ustedes han visualizado eso también como una función del Consejo de la Persona Joven? Yo creo que la institución ha hecho su trabajo en justamente ser esa instancia asesora para temas de juventud. En muchas ocasiones hemos recibido temas de distinto tipo. Hay temas que por el tipo de perfil de funcionarios que tenemos y por la situación de contención del gasto, ¿verdad?, que tiene el país y que no Claro, claro. podemos contratar suficiente personal, no las tenemos. Por ejemplo, este tema que vos decís, a mí me encantaría que se trabajara desde la institucionalidad el tema de espacios urbanos, ¿verdad? Que se pensara los espacios urbanos de acuerdo a las necesidades de los grupos de edad, ¿verdad? Eso es súper importante. Inclusive hemos visto movimientos arquitectónicos en temas, por ejemplo, de sensibilidad de género, ¿verdad? Cómo se sienten las mujeres en los espacios públicos, ¿verdad? Claro. Cómo están diseñados los espacios públicos. Y yo creo que eso es un tema que deberíamos abordar, pero para eso requeriríamos un equipo arquitectónico en temas urbanos, ¿verdad? Pero yo Que digo, es un perfil de funcionarios que no es el que tenemos ahorita, pero siento que las instancias asesoras a nivel gubernamental deberían poder tener esa capacidad de multidisciplinaridad, ¿verdad? Y poder atender distintos tipos pero, de demandas. pero algo tan sencillo como la típica cancha de fútbol, ¿verdad? Que antes en todas las comunidades lo que se tenía era la cancha de fútbol, ¿verdad? Pero ahora realmente a los jóvenes no solamente les interesa el fútbol, hay un grupo que les interesa o hay un grupo que les interesa el fútbol y además otras disciplinas deportivas. Entonces, pues sí se sabe ya de comunidades que abrieron su skate park, ¿verdad? Ahora todo esto está cerrado en pandemia, pero bueno, también tenemos la esperanza y la ilusión de que próximamente se abra todo y volvamos a cierta normalidad. Pero entonces, si nosotros estamos dejando, seguimos pensando, digo yo, en un cantón que todo es la cancha de fútbol, cuando los jóvenes lo que quieren es andar en bicicleta, ¿qué cuesta, verdad, llegar y decir, vean, tenemos estos recursos, tenemos este dinero disponible y queremos saber qué les gustaría hacer a ustedes con este dinero? O sea, ¿qué piensan ustedes que el municipio podría hacer? Aquí están las reglas del juego. Es un parque, está ubicado en tal comunidad,
¿Qué piensan ustedes? Y ya, y que el Consejo de la Persona Joven pueda realizar incluso una convocatoria pública, un sondeo, o ellos mismos determinen, y pum, le responden a la MUNI y le dicen, bueno, de acuerdo con el criterio que nosotros tenemos, lo que se debe hacer ahí es un skatepark. Bueno, yo creo que, y aquí sí Me quisiera... estoy volando mucho, don Diego. Sí, sí, un poco, pero vamos a ver. El plano de lo ideal me parece que siempre es importante proyectarlo y plantearlo porque yo creo que es como para visualizar dónde podríamos llegar. Y yo siento que siempre hay que analizar el plano lo posible, ¿verdad? Claro. Y aquí es donde entro si vos haces una comparación de la capacidad estructural que tiene el Consejo, solamente el tamaño del Consejo con 35 funcionarios puede ser el tamaño de una municipalidad, de las más grandes. Para ponértelo, digamos, en términos de escala, ¿verdad? Entonces, aquí es donde realmente hay que analizar si lo que se requiere es que el consejo asesore y genere guías metodológicas sobre cómo elaborar procesos consultivos, ¿verdad? Y que la municipalidad respectiva, el gobierno Ajá. local, sea el que ejecute la acción consultiva, porque, digamos, ahí estamos como en planos de responsabilidades distintas, No, ¿verdad? no, no, yo lo entiendo y yo quiero corregirme. Es que lo que no quiero decir que ustedes se encarguen de eso, ustedes como tales. Imagínense lo que es que ustedes les pregunten qué hacer, no sé, en Dota y pasado mañana les pregunten qué van a hacer en corredores. No, Claro. no, no. Yo me refiero a ya instancias cantonales de juventud. Me Ujú. explico. Que le pregunten a los jóvenes de su cantón, Claro. que los regidores comprendan que lo que están decidiendo y lo que están presupuestando se tiene que aprovechar al máximo y entonces que Claro. exista una instancia para adultos mayores, una para personas con discapacidad, otras jóvenes, y hacer entonces los proyectos lo más participativos y lo más Ujú. inclusivos posibles, ¿verdad? Claro. Ah, no, hombre, Pues, Dios guarde les llegue todo eso a ustedes. sí, sí. No, pero Gustavo, sobre esto que decís, a mí me parece que ahí torna total relevancia el rol que juega el Comité Cantonal de la Persona Joven como A ese comisión, me refería yo. Ajá. ¿verdad? Porque el Comité Cantonal, primero, pertenece a la municipalidad, ¿verdad? Es una comisión permanente municipal. Entonces, en buena y sana teoría, siento yo que en un marco de ese estilo de gobernanza que estás planteando, debería el Consejo Municipal, cuando quiere impulsar un proyecto de juventud, hacerle la consulta al Comité Cantonal. Claro, ¿Verdad? a eso me refería yo. Sí. Y el Comité Cantonal, en el marco de sus competencias como instancia local en temas de juventud, pues participar a personas jóvenes de la localidad y del cantón en procesos consultivos, sea en entornos virtuales, sea en entornos presenciales. Obviamente hoy tenemos que hablar de las dos formas porque la nueva normalidad nos exige pensar de esa manera, de manera bimodal. Eso no lo podemos perder. Pero efectivamente el Comité Cantonal debe jugar ese rol de consulta, de apoyo al gobierno local para impulsar cualquier iniciativa que tenga que ver con este grupo de población. Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que ese rol tiene que jugar, tiene que ser ese, ¿verdad? Si Okay. no lo está jugando, creo que es donde tenemos que hacer ajustes. Y ese es en el llamado que yo hago a los gobiernos locales a darle preponderancia, a darle importancia a la Comisión Permanente Municipal, que se llama Comité Cantonal de la Persona Joven, para que juegue ese rol estratégico en el desarrollo local. Excelente. Ahora bien, ya usted nos ha, algo que nosotros ya conocíamos también, de que no en todos los lugares está funcionando de la manera más adecuada o la deseable. Este es un espacio más constructivo, ¿verdad? Entonces no me quiero concentrar en ese aspecto negativo, sino más bien en las buenas experiencias. Podríamos citar casos de cantones donde realmente se está trabajando como ustedes desean, todo el tema de juventud a través del Consejo Cantonal de la Persona Joven. ¿Dónde podemos encontrar, como indicaba, casos de éxito? Bueno, hay casos muy positivos. El caso del Comité Cantonal de la Persona Joven de Escazú, por ejemplo, es uno de ellos. Muy El bien. caso del Comité Cantonal de Sarapequí, que han estado muy activos en este tiempo de pandemia, haciendo sus actividades. También tenemos una iniciativa muy interesante en la zona sur que unimos al INDER, al Consejo de la Persona Joven y a dos comités cantonales, el de OCE y Golfito, para hacer un levantamiento de organizaciones juveniles en el territorio que les sirva al INDER para los procesos de desarrollo territorial de los territorios y al Comité Cantonal de la Persona Joven para vincular a estos grupos, organizaciones en los procesos de desarrollo local.
¿verdad? Entonces, son casos que yo creo que tenemos que seguir impulsando. Por ejemplo, te podría decir el caso Curriabat, que tiene una persona contratada por la municipalidad para darle seguimiento al comité cantonal. Qué Es decir, bueno. es el enlace de juventud, ¿verdad? Qué Y se bueno, qué dedica bueno. a eso. Entonces, Entendemos que no todos los municipios lo pueden hacer por razón claro, presupuestaria, ¿verdad? Pero qué bueno. sí. Entonces, son ejemplos de buenas prácticas. Yo creo que si todo pasa también por la voluntad. Yo creo que si no tenés el dinero para poder contratar a una persona de enlace de juventud, entonces busca a alguien de tu equipo de trabajo que pueda servir de enlace en la parte de desarrollo social, en las oficinas de equidad de género. Es decir, alguien que pueda realmente darle seguimiento al comité cantonal es de mucha importancia, Bien. porque realmente al estar tan desconectados los comités cantonales de la parte administrativa municipal, pues entonces tenemos muchos problemas de funcionamiento que quisiéramos que no sucedieran. Voy a citar algunos casos interesantes, tal vez, bueno, están ocupados. Este fue año de incorporación de nuevas autoridades locales y además estamos en medio de la pandemia, pero hay un grupo interesante de alcaldes que entran dentro de la categoría de juventud, ¿verdad? De jóvenes. Tenemos el alcalde de Paraíso, don Ujú. Carlos Ramírez, si no me falla la memoria del apellido, con el apellido, el alcalde de Oriamuno. También tenemos el caso de Mora, tenemos el caso, bueno, propiamente, no sé la edad, pero don Jimmy en Curridabat me parece que también es una persona eh, joven. Ahí tenemos 4. También hay elementos interesantes, bueno, perdón, el alcalde de Montes de Oca, don Marcel Soler, y en algunos casos no son solamente los alcaldes, sino que también hay algún elemento de juventud en las vicealcaldías. Aquí también quisiera añadir Flores, que me parece con don Eder Ramírez, y alguien que había escuchado hablar mucho de juventud fue el alcalde de La Unión. ¿Han ustedes logrado identificar? No quiere decir que porque sean jóvenes vayan a sensibilizarse y los que sean mayores no, ¿verdad? Pero tal vez ahí hay un terreno un poco más fértil para poder trabajar. Yo creo que esto que propones me parece una muy buena iniciativa. Creo que voy a tomar nota para llevarla a una propuesta. Creo que sí sería conveniente tener un espacio de conversación con alcaldes jóvenes, ¿verdad? Que nos permita abordar con más fuerza el tema de juventud. Y creo que eso es una buena estrategia que podríamos impulsar. Nosotros hemos tratado de vincularnos, ¿verdad? Con socios clave a nivel de territorio que tengan sensibilidad en el tema de juventud y siempre estamos en esa búsqueda, ¿verdad? Este planteamiento que nos haces es súper necesario y creemos que sí es una cosa importante por hacer. Ok, estamos un poquito contratiempo, lo tengo claro, y hay temas que tenemos mucho interés de abordar. Ustedes van a hacer un simposio, ¿correcto? Y están recibiendo en este momento propuestas. Tal vez que nos hable acerca de ello. Sí, bueno, el periodo de propuestas fue, bueno, ya fue concluido. Ya Ahorita estamos finalizó. sí, ¿Hasta cuándo eh, era? este proceso se cerró en agosto. Ah, ok. Es que aquí estoy leyendo que dice, las inscripciones estarán abiertas a partir del 3 de septiembre y hasta el 6 de octubre. Bueno, pero es que te voy a contar, te voy a explicar bien en qué consiste. Ok. Todo el simposio lo que busca justamente es poner en valor los datos que nosotros como institución pública le damos a la ciudadanía. Nosotros generamos una encuesta nacional de juventudes que se realiza cada 5 años, igual que la política, y queremos poner en valor que el público de investigadores o ciudadanía que quiera hacer sus investigaciones pueda tomar en cuenta esos datos. Y por eso es que necesitamos este espacio para que la ciudadanía comprenda, digamos, y vaya más allá del dato que está en la encuesta, ¿verdad? Porque el dato como dato es importante, pero para generar información, para generar conocimiento, requerimos es justamente las ponencias. Las ponencias fueron presentadas y ahorita estamos en un periodo de inscripción de las personas para que participen en el simposio a escuchar todas estas iniciativas que se vienen formulando desde meses atrás, ¿verdad? Entonces, el simposio es para nosotros muy importante como institución técnica, ¿verdad? Nosotros, además de toda la vinculación local con los centros cívicos y demás, tenemos esta otra perspectiva
de investigación, tenemos una revista de juventudes, que ahí también decirle a quienes nos están escuchando que si tienen investigaciones en temas de juventud, pueden acercarse a nosotros para publicar en esta revista. Uy, qué bueno. Y, ¿Cómo y hacen? también, ¿Cómo hacen? Pueden escribirle ahí mismo, en el inbox, en el Messenger del Facebook. ajá, Puede ser. correcto. Y ahí nosotros les daríamos la información de cuándo salen las convocatorias para la recepción de artículos de la revista, ¿verdad? Me gusta. Y justamente pues el simposio lo que busca es generar conocimiento para mejorar las políticas públicas y las intervenciones que se hacen con esta población, ¿verdad? Ok, quisiera mencionar aquí, para ubicar más a las personas, que el Simposio Virtual de Juventudes versará, el tema es brechas sociales, económicas y culturales de las personas jóvenes, aproximaciones, retos y perspectivas de cara al bicentenario, que se realizará también en el marco de la celebración de los 200 años de la independencia de Costa Rica. Los ejes temáticos para las ponencias son juventudes, educación, empleo y emprendimiento, juventudes y salud, juventudes, ciudadanía y movimientos sociales, juventudes y tecnologías de la información y comunicación, juventudes, ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible, juventudes, relaciones intergeneracionales y intrageneracionales, juventudes, identidades, diversidad e inclusión social y cultural, y juventudes, prevención primaria de la violencia y acceso a la justicia. Esto lo pueden buscar también en la página de Facebook. De hecho, nosotros lo etiquetamos para esta entrevista. Y también, y ya con esto cerramos, también ustedes están dando capacitaciones virtuales, ¿cierto? ¿O estaban dando capacitaciones virtuales? Estamos en ese proceso, ya cerramos 2 de ellas, vamos a tener una próximamente que va a estar anunciándose todos los requisitos y demás por nuestras redes sociales. El Consejo de la Persona Joven, al igual que muchas instituciones, tuvimos que hacer una reconversión de nuestra oferta, ¿verdad? Porque anteriormente trabajábamos en una metodología sobre todo presencial, ¿verdad? Y ahora con la pandemia, pues hemos tenido que recurrir a las nuevas tecnologías, a las tecnologías de información y con ello un replanteamiento también de las metodologías, ¿verdad? Porque no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad, digamos, y mantener a una persona joven en un proceso formativo, ¿verdad? Atenta y realmente conectada con lo que se está planteando, pues es un arte que sí tenemos que manejar. Y bueno, dichosamente hemos tenido una muy buena demanda en las capacitaciones. De ahí, pues lo que nos hemos dado cuenta es que realmente la demanda es muy superior a la oferta que nosotros estamos dando, ¿verdad? Y ahí, pues, ese es el eterno dilema del sector público, ¿verdad? Que no siempre los recursos son suficientes para la gran cantidad de demanda que tenemos, pero lo que sí creemos con esto es que estamos acertando en el tipo de capacitaciones que estamos dando, en capacitar a las personas jóvenes en cómo trabajar en entornos virtuales, capacitar a las personas jóvenes en habilidades blandas, liderazgo, ¿verdad? Que es una necesidad constante para poder mejorar los perfiles y la incidencia de las personas jóvenes en espacios políticos o de movimientos sociales en donde participen, ¿verdad? Eso es una necesidad y hemos visto que ha sido muy bien recibido por la población. Excelente. Esa era una de las preguntas que le quería hacer, de qué capacitaciones se están dando, pero sobre todo entonces habilidades blandas, ¿verdad? Y una última consulta para cerrar. Los proyectos que están recibiendo ustedes mantienen como una línea. Don Diego, ¿a qué está apostando la juventud en este momento? ¿Qué quieren los jóvenes en sus comunidades y que lo solicitan a través de la municipalidad para que el Consejo de la Persona Joven los financie? Sí, los comités cantonales son los que aprueban los proyectos, así lo indica la ley. Ok. Ellos nos mandan, obviamente informan al Consejo Municipal, pero la entidad competente para aprobar los proyectos es el Comité Cantonal. Y en función de lo que dice la política pública de la persona joven, eso sí, digamos, tiene siempre que cumplir ese requisito. Y casi siempre, de la experiencia de años anteriores, el Consejo ha recibido sobre todo proyectos en cultura, en deporte, en recreación. Muy bien. Algún grupo de cantones trabajan en temas de emprendimiento, en capacitaciones en temas de liderazgo. Últimamente hay una vocación muy fuerte que yo considero muy acertada, que es trabajar el tema de salud mental, trabajar el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y eso realmente habla de las necesidades que tiene este grupo de edad y lo que quieren las personas jóvenes en los territorios. Y eso ha sido como un poco los temas que principalmente se dan con más frecuencia en los proyectos que tenemos. Excelente. Más información, pues ahí está el Facebook del Consejo de la Persona Joven. Quiero enviarle un saludo a Pamela Campos Chavarría,
y a Juan Carlos Ugalde. Ambos le enviaron saludos a usted, don Diego. Y le agradezco mucho, le deseo muchos éxitos. Y realmente nosotros, pues nosotros asumimos el compromiso, nos ponemos la camiseta, aunque ya no nos queda, de juventud, para apoyar este tipo de iniciativas y seguir fomentando la inclusión en la toma de decisiones y el empoderamiento de todas las poblaciones dentro de los territorios para crear una Costa Rica más inclusiva, más empoderada y al final de cuentas que sea más, que fomente, que podamos convivir unos con otros en paz y sobre todo pensando en prosperidad. Gracias Sí. y muchos éxitos. Muchísimas gracias a usted. Coincido, digamos, como país tenemos que luchar por la convivencia, por la convivencia pacífica, por el desarrollo humano, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que además tenemos una necesidad muy fuerte, muchas de las personas que trabajamos en temas de derechos humanos, de que la solidaridad se exprese a plenitud, ¿verdad? Son tiempos difíciles para muchas personas en el país, tanto personas costarricenses como personas migrantes, y creo que hacia ahí debemos apuntar como sociedad, hacia una solidaridad plena y un desarrollo humano de todas y todos. Que esté muy bien, don Diego. Esta entrevista a las 8 de la noche la estaremos transmitiendo a través de CRC 89.1 FM. Desde ya, invitados. Chao. Muchas gracias.